Y obviamente ya hemos visto los resultados. Ahora tenemos que esperar la extradición. Estamos por eso en la comunicación con Gloria Montenegro, exministra de la Mujer, que nos va a ayudar a entender un poquito cuál sería el procedimiento para que venga Sergio Tarache a nuestro país para que cumpla con la justicia nacional. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Katiuska. Muy buenas noches, Pedro. Un cariñoso saludo a todas las mujeres del Perú para estar más unidas que nunca, a todos los hombres del Perú para que tomen conciencia de su gran rol en este tema de lucha contra la violencia a la mujer, un llamado de atención a las autoridades del sistema de justicia y a la policía, porque ustedes tocan este caso de un delincuente, de un feminicida que quita la vida a una joven de 18 años y que sale caminando. ¿Dónde estaba el serenazgo? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde están las juntas vecinales de seguridad ciudadana? Y luego, la orden de captura, después de qué tiempo sale, y este señor aparece en Colombia. Aparece en Colombia con documentos falsos. Y obviamente ya hemos visto los resultados. Ahora tenemos que esperar la extradición. Y acá juega un rol fundamental el sistema de justicia en la elaboración de ese cuadernillo de extradición, que no tenga mayores observaciones, que no tenga mayores inconvenientes para que se cumplan los plazos y todas las autoridades hagan los esfuerzos supremos para que lo antes posible este delincuente esté purgando su pena aquí en Perú. Además, es importantísimo generar aliados con los medios de comunicación, con el sistema de justicia ya, porque tenemos que evitar que esto se politice. No nos olvidemos que este expediente siempre termina en un gabinete con el presidente de la República, quienes tienen que autorizar la salida de este feminicida, ¿no? Claro, pero el tema del cuadernillo, ¿en cuánto tiempo tendría que establecerse ya las condiciones para esta extradición? Porque creo que el punto de partida es el cuadernillo que tienen que presentar al país, en este caso Colombia. El cuadernillo de extradición debe estar listo máximo en 15 días, pero juega mucho, Pedro, el tema de aliados que se generen allá, porque no te olvides que nosotros tenemos convenios internacionales, pero acá hay un tema a nivel de Latinoamérica. Hay un consenso dentro de los países a nivel de Latinoamérica, considerando los derechos humanos, que los feminicidios, que temas de esta naturaleza tienen que ser atendidos con toda prioridad y ningún Estado debe evitar que se haga justicia y que la extradición y que todo lo que implique hacer justicia por estos casos tienen que sumar esfuerzos ambos países. Así es que, en primer lugar, esperamos que no se politice, en segundo lugar, que se cumplan con los plazos y que aquí las autoridades, porque una vez elaborado el cuadernillo, lo revisa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pasa también por la Fiscalía y obviamente sus pares en Colombia van revisando también el expediente para que en un gabinete con el Consejo de Ministros y el Presidente de la República se pueda autorizar la extradición. Y es que la violencia no tiene por qué tener banderas ni fronteras. ¿Cuánto ha afectado, señora Montenegro, que no tengamos a un embajador en Colombia, que no tengamos quien nos ayude a hacer los papeleos? La familia tuvo que viajar con la doctora Societa, llegar al corazón de los colombianos mediante entrevistas que han tenido y buscar aliados estratégicos, pero lamentablemente no tuvieron el apoyo que se requería. Tú lo has dicho, Katiuska, es importante generar aliados. Allá, felizmente, los medios de comunicación lo han escuchado el Senado, hay pronunciamientos de las mujeres allá. Ahora el caso ya es conocido a nivel nacional y eso ayuda mucho en la generación de una expectativa para que se haga justicia y para que nosotros también cumplamos con todo el debido proceso de tal manera que no vaya a ser observado en ningún extremo y que realmente no se vaya a politizar, porque así lo determinan nuestros compromisos en favor de los derechos humanos, en favor de la violencia
de género en esta lucha que es global, que es mundial, pero a nivel de Latinoamérica tenemos esos consensos que son realmente importantes. ¿Cuán importante es el hecho de que este criminal, Sergio Tarache, se haya aceptado como tal, como el autor de este feminicidio en el proceso de extradición? Porque una cosa es que quieras traer a alguien para que investigue la posible culpabilidad y otra tratándose de alguien que ya aceptó la culpa, la autoría de esta barbarie perpetrada sobre esta joven. Claro, Pedro, dejó de ser un proceso administrativo para ser un proceso penal. He allí la importancia. Pero además de eso tenemos otro antecedente gravísimo, porque él entra con documentos falsos, falsificó documentos. ¿Cómo es que llega allá? Y allá la justicia también evidencia por las huellas dactilares que era justamente Sergio Tarache el feminicida de esta joven. Entonces ya ellos están dentro del proceso penal, por eso es que está dentro de la prisión y esperamos que todo esto llame al esfuerzo de ambos países para que lo antes posible se haga justicia. Incluso aquí tuvimos un fallo en la cadena de justicia porque se conoció que un juez se demoró 10 días en dictar el impedimento de salida del país para Sergio Tarache. Sabemos de que ya está siendo disciplinado por parte de la OCMA, pero ahí tuvimos ese problema. Desde el inicio tuvimos fallos. No es suficiente, no es suficiente una sanción, porque este será el primer caso que este juez se equivoca, este será la primera vez que este juez demora un suceso de esta naturaleza. Lo mismo que tenemos, de la misma manera que tenemos que poner el foco en los médicos legistas. Ese médico legista que en el caso de la enfermera, que también ya no está con nosotros, en el caso de la enfermera puso lesión leve. ¿Qué le ha pasado a ese médico legista? ¿Cuántas veces se ha equivocado? ¿Van a revisar los expedientes anteriores? ¿Cuántas mujeres están sufriendo por estos irresponsables? Entonces vemos que la cadena de justicia, donde está la policía, el fiscal, el médico legista, el juez, está cometiendo graves errores, entre comillas, porque también sabemos, quienes conocemos estos casos y recibimos denuncias del ámbito nacional, los niveles de corrupción que hay en el sistema de justicia. Yo quiero ir un poco más allá, el aspecto humano, señora Montenegro. Si bien es cierto, ya esto queda en manos del proceso de extradición, que en el peor de los casos va a tardar años. No va a ser un mes, ni 2 meses, ni en 3 meses. En el peor de los casos tardará años hasta que este criminal sea traído a nuestro país. Pero, ¿qué es de la familia? La contención emocional, porque imagínense, como padres, perder a la hija en estas condiciones tan atroces, no poder superar ese dolor profundo, dolor horrendo, y ahora también enfrentar esta tragedia de que Colombia no expulsó para que venga a rendir cuentas ante la justicia peruana y sea condenado. La contención emocional con la familia, ¿quién la tiene que asumir? ¿Y por cuánto tiempo la tienen que asumir? Yo espero que el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Salud en los centros comunitarios de salud mental hagan lo que acabas de decir, Pedro. ¿Por cuánto tiempo? Hasta hay que hacerles un debido acompañamiento hasta que se supere emocionalmente estos traumas tan duros, pero también hacer un llamado a la justicia para que no descuiden un solo elemento, para que esta extradición no sea tan larga, que sea lo más inmediata posible y que todos sumen esfuerzos. Desde ya nosotras con las organizaciones de mujeres estamos moviéndonos a nivel de defensa de la mujer para que no solamente sea evidente, sino que también la fuerza ciudadana de cada uno de los países no permitan el encubrimiento de casos tan delicados como estos. Y además hemos mencionado que el señor Petro, dentro de su campaña, ha hecho una fuerte campaña en favor de los derechos de las mujeres, en favor de la lucha contra la violencia, y tiene una primera vicepresidenta que es una líder social en defensa de los derechos de la mujer.
Así es que ellas tienen que escucharnos y tenemos que movernos para sumar esfuerzos. Y todos aquellos, ustedes, los medios de comunicación, son actores sociales fundamentales para casos de esta naturaleza. Por eso es que estamos acá, dándole el caso para ser escuchados, para sensibilizar y también, Pedro y Katiuska, para que se haga justicia. Y si hay alguna demora, porque yo coincido con el caso de Pedro, lo traumático que es para la familia no solamente haber perdido a su hija, sino también el tener que luchar, el tener que viajar, el tener que contar la situación que pasó con Katherine en más de 20 entrevistas que he tenido en Colombia. Me parece que es muy trágico. ¿Podemos alegar a un organismo internacional, a la CIDH, para que pueda ser intermediario y acelerar un poco este proceso? ¿Se podría hacer? A todas las organizaciones que podamos. Ya hemos visto las expresiones de una senadora. Se tiene que seguir escribiendo al Congreso, se tiene que escribir a las sociedades feministas que realmente están muy bien desarrolladas, y yo creo que la presidenta de la República debe levantar la bandera de lucha contra la violencia hacia la mujer y hablar también con la vicepresidenta, moverse a niveles de nuestra Cancillería para lograr y generar aliados. Y esto tiene que ser mutuamente, porque puede pasar casos allá también, donde el Perú tenga que extraditar o expulsar a un delincuente para hacerlo de manera inmediata. Yo creo que acá la colaboración y el trabajo tiene que ser mutuo, porque lo que debe primar son los derechos de las mujeres, los derechos de las personas, y en un caso tan grave, tan cruel como este, se llegue a hacer justicia. Y como dice Katiuska, cómo respaldamos a las familias hasta que superen estos temas. Y yo creo que la madre se sentirá más tranquila cuando vea a este delincuente, a este feminicida que recibe la cadena perpetua. Claro, pero a ver, extendamos, señora Montenegro, ese tema, como usted ha sido ministra de la Mujer, al ámbito de la contención emocional, porque reitero, aunque le puedan condenar a cadena perpetua, puede haber una aparente tranquilidad en la familia, pero el dolor de la pérdida nunca se va a lograr superar. Y la depresión, la tristeza, el dolor lo van a cargar eternamente, más aún sabiendo la condición en la que esta joven terminó perdiendo la vida. ¿Por qué el sistema de protección, el sistema público de nuestro país, abandona a los deudos a los meses? ¿Por qué solamente dan ciertas sesiones psicológicas o de contención emocional por cierto tiempo y no lo hacen continuamente o durante el tiempo que demande la recuperación emocional de los deudos o de la propia víctima si es que esta sobrevivió? Solamente 6 meses. Pasó, por ejemplo, con el caso de la niña Jimenita. Recordará muchísimo usted. El papá conversó con nosotros y llegó un momento dado de que le dijeron: ve al centro de salud tal y saca tu cita con un psicólogo, con psicología y atiéndete. Y él nos contaba su drama, que tenía que esperar encontrar cupo para poder pasar la atención psicológica. Y el dolor lo tuvo que él sobrellevar ya sin atención, sin la contención emocional. Es cierto lo que comentas, Pedro, y es que lamentablemente tenemos que decirlo también, y por eso un llamado a la presidenta mujer para que tenga presente que la política pública está dada, que las leyes están dadas, pero que necesitan un respaldo presupuestal para no solamente tener más psicólogos, más psiquiatras, sino que los centros de salud mental den una prioridad a cada uno de estos casos y ellos puedan tener atención en sus domicilios, fuera de colas, fuera de procesos administrativos, hasta superar estos temas que son de total responsabilidad nuestra. Y un llamado al ministro de Educación para que piense, para que analice que el enfoque de género en la educación es vital para las medidas preventivas. Durante la inicial, la primaria, la secundaria, la universidad, los tecnológicos, todos tienen que prepararse y educarse con el enfoque del respeto, la tolerancia, la igualdad y sobre todo del mutuo cuidado, para que no veamos esto y cada vez que tengamos problemas de esta naturaleza reaccionemos, pero no prevenimos. Y es fundamental prevenir. La educación previene, la educación con enfoque de género es una educación preventiva, es una educación
que ayuda y que trabaja con los niños, con los hombres, porque no vamos a poder superar la violencia contra la mujer si es que no trabajamos con la mente de los hombres machistas que no terminan por entender que la mujer no es un objeto, que la mujer tiene que ser respetada y que las instituciones y organizaciones en nuestro país tienen que darles igualdad de oportunidades para estudiar, para trabajar en los medios de comunicación, en los medios de transporte, no tienen por qué ser acosadas, y que las denuncias no solo terminen en denuncia, sino en sanciones, en sentencias. Miremos tú, ahora que hablamos de los temas de violencia psicológica, ¿cuántas denuncias hay? O sea, más del 50% de cada 100 denuncias son por violencia psicológica. Y dime tú, ¿cuántas sentencias hay? No llegan al 0.1%. Entonces, por eso empecé esta entrevista haciendo un llamado al sistema de justicia, a la fiscalía, al Poder Judicial, para que esas sentencias respondan a la realidad que estamos viviendo, y al Ministerio de Educación, de Cultura, de la Mujer, para que trabajen de manera coordinada y alineada para prevenir, para ayudar, para dar soporte y podamos tener un país libre de violencia. Gracias a Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer, por esta conversación, y por supuesto que nos sumamos a sus palabras, que tenemos que ir desde la génesis, desde los colegios, las casas, los hogares, para erradicar el machismo y hablar de educación sexual a los niños. Muchas gracias.